noches a todos mis paranormalísimos amigos de este programa Paranormalia. En la tarde de hoy estuvimos en una sesión acá con nuestros amigos Nelo, Ela y Tiano, quienes estuvieron haciendo su primer podcast para la cadena de radio colombiana de RCN, ubicada en la ciudad de Manizales, con la finalidad de proyectos a futuro para programas de este género, para todos nuestros amigos que gozan y disfrutan de todo aquello que sea paranormal. Pues estuvieron hablando sobre algo muy de acá de Colombia, que son casas malditas o embrujadas en las distintas ciudades como tal de este país. Y la noche de hoy, pues, para nuestros amigos de Paranormalia del grupo WhatsApp, hablaremos sobre experiencias que hemos tenido precisamente con casas malditas o embrujadas. Un saludo muy cordial para los amigos que nos hicieron esta propuesta, a nuestro amigo Tabito, Pedro Pedraza, nuestra amiga Paula Torres, quienes nos propusieron anteriormente este tipo de temas. Pues para esta noche la vamos a hacer como especial en Paranormalia, en nuestro grupo de Paranormalia. Hans Winchester. ¿Tienes miedo? Deberías tenerlo. Estamos entrando al mundo de Paranormalia, donde las puertas de lo desconocido están abiertas. Entren si se atreven y sobrevivan si pueden. Te damos la bienvenida a Paranormalia, donde auscultaremos aquel morbo que tenemos por aquello que desconocemos. Y recuerda que eres un osado si duermes esta noche solo y con la luz apagada, después de haber ingresado al mundo de Paranormalia. Hacia el año 2003 me mudé a una casa ubicada en el barrio Yomasa, en la ciudad de Bogotá. Durante las primeras semanas en esta casa empezamos a sentir ruidos extraños, objetos que se movían solos, a veces a sonar risas un poco macabras. Empezamos a indagar en esa casa para ver si estábamos siendo acechados por espíritus malignos, pues pensábamos que era algún fantasma o algún poltergeist. A medida que íbamos indagando más con respecto a qué había en esa casa, poco a poco nos fuimos adentrando a un mundo que muchas personas no les gustaría encontrarse. Esa casa no estaba habitada por fantasmas, estaba habitada por un ser demoníaco, dado a que los indicios, las pestes que se sentían en la casa, los ruidos. Muchas veces la casa, para darles una dimensión más o menos de cómo era una casa de 2 pisos, completamente independientes, y se abrió un muro que conectaba de la escala del segundo piso hacia el primero, con la finalidad de que la casa fuese unísona. En la parte de abajo de la casa se había ubicado pues mis padres. Ahí pues muchas veces ellos referían que escuchaban ruidos, como si movieran los muebles, la mesa, las sillas, como si alguien estuviera haciendo aseo en la parte de arriba. En la parte de arriba solamente estábamos ubicados mi persona, mi primo y mi hermana. Eso ocurría con frecuencia. Una vez mi
mi madre y mi hermana se fueron unos días para la ciudad de Manizales y mi señor padre quedó solo en casa. Él mismo refiere que una noche sintió que alguien se le sentó al lado de la cama. Y bueno, pues mi padre ya ha tenido muchas experiencias de tipo paranormal. Él tiene conocimiento sobre espectros, poltergeists, algunas clases de seres demoníacos, dado las mismas experiencias vividas. Él mismo refiere que esa noche, cuando sintió que alguien se le estaba sentando al lado de la cama, le dijo: acueste ese hombre o arrope ese hombre, que está haciendo demasiado frío. En ese momento mi padre sintió un ruido muy desagradable. Era la voz de un ser demoníaco que se estaba riendo. Se reía exactamente de lo que él estaba diciendo en ese momento. Y no era la primera vez que se sentía la voz de este ser demoníaco riéndose. En algunas ocasiones yo también las había sentido. Este tipo de sucesos los tuvimos que vivir casi un año hasta que nos tuvimos que mudar de casa por esa precisa razón. A veces los espejos se rompían solos, figuras demoníacas en las escalas se nos manifestaban a algunos de los miembros de la familia, teníamos animales y mantenían desesperados, algunos morían de una manera repentina y no sabíamos cuál era el origen de la muerte de nuestras mascotas. Inclusive nosotros cuando recibíamos visita en ese hogar antes de mudarnos, como tíos, primos, ellos mismos referían encontrarse en sombras a los alrededores de la casa. Inclusive un tío una vez mencionó que había visto un brazo demasiado pálido que se estaba asomando por un orificio de una puerta. Extrañamente, por dicho orificio solamente cabían los dedos de una persona, no cabía el brazo entero y él lo había visto. Los sucesos siguieron ocurriendo, se nos manifestaban a través de sueños. Cuando dormíamos sentíamos respiraciones profundas y tenebrosas que nos despertaban. Pesadillas iban y venían. Con frecuencia esto ocurrió. Nunca pudimos encontrar una solución ante dicha circunstancia. Las oraciones no valían. Una vez unos hermanos carmelitas fueron a la casa y la bendijeron. Sin embargo, lo que había ahí adentro tampoco se había ido, ni se había apaciguado, ni se había calmado. E incluso una vez haciendo una grabación en una casetera, escuchamos una voz endemoniada que nos hablaba. Estos sucesos ocurrieron hacia el año entre 2003 y 2004 en el barrio Yumasa en la ciudad de Bogotá. Somos la radio número 1 en todo. Anteriormente ya había resumido un poco sobre mi experiencia vivida en la ciudad de Bogotá, en una casa maldita en el barrio Yumasa. El especial de esta noche será precisamente nuestros testimonios ya vividos en algunas casas embrujadas o malditas, testimonios propios o de terceras personas que nos hayan narrado su situación con este tipo de entidades fantasmagóricas o demoníacas en una casa. Hacia el año 2000, estamos hablando 2002, fue el año en que me mudé de una casa que viví durante unos 6 años, pero estamos hablando a finales de los 90. Una casa en donde una persona, un ser humano, fue asesinado en la sala de la misma unos años antes de yo mudarme en ella. La casa no habían acontecimientos tipo película poltergeist o juegos diabólicos o el caso de Amityville, pero sí considerable para contar en esta noche de especial sobre narraciones de testimonios vividos.
Cuando tenía aproximadamente entre los 8 y 9 años, empecé a experimentar, no solo yo, sino también mi familia, algunos sucesos que no le dimos mucha trascendencia, como el hecho de sentir que alguien tipo 2, 3 de la mañana corría por el pasillo de la casa, movía algunos muebles e incluso pues ruidos con las ollas, al punto de creer durante algún tiempo que eran brujas, dado a comentarios típicos de las personas de la época y de la región, los testimonios sobre brujas que son las que mueven las ollas. Con el pasar de los años fue ocurriendo, nada iba trascendiendo, solamente el hecho de que el sujeto que había sido asesinado en esa casa, quien era el que generaba los ruidos, pues empezase a manifestarse a través de lo conocido, pues las radiocaseteras. Accidentalmente pues salíamos grabando lo que en la parapsicología se conoce como fenómeno de las psicofonías. En un par de ocasiones se manifestó, nada del otro mundo, pero sí se notaba un sentimiento de ira, de odio de esta persona. No es un secreto para nadie que una persona que ha tenido una muerte violenta puede pasar de ser simplemente un alma en pena, espíritu suspendido o fenómeno fantasmagórico a un fenómeno poltergeist. El poltergeist es el nivel más alto y peligroso entre la escala de los fantasmas o fenómenos espectrales, dado que ellos pueden atacar a las personas. Pueden mover objetos de manera pues contundente, espontánea, continua e incluso pues escabrosa. El mero hecho de que un fantasma pueda generar este tipo de manifestaciones o movimientos es acorde al nivel de concentración negativa que ellos tengan, o en nuestro caso el sentimiento de ira. Entre más ira se acumule, más puede mover los objetos o mejor se puede manifestar, a tal punto que dicho sujeto pues levantase algunos juguetes y lo arrojara de vez en cuando. No con el impacto suficiente para dañarnos, pero sí lo suficiente para aterrarnos. Estos sucesos ocurrieron en el barrio San Fernando, en la ciudad de Manizales, entre los años 1995 y 2002. La diversión continúa dentro de breves instantes. Hacia el año 2003 nos mudamos a la ciudad de Bogotá, en el barrio Yomasa. En aquel lugar empezamos a vivir situaciones que muchas personas no les gustaría experimentar. Ya había resumido todo lo que había ocurrido, pero específicamente iré resumiendo uno a uno los acontecimientos. Claro que no todos, porque no nos alcanzaría el programa para hacerlo, pero sí los más representativos o más evidentes para el momento. En el especial de Halloween del 30 de octubre más o menos del año 2003, del año en curso, en un programa llamado pues Insomnia Paranormal, especial Hablando con Demonios, esa noche en donde empezamos a escuchar el dicho programa, empezaron a ocurrir una serie de sucesos que de momento creímos que era la autosugestión por el programa pues que habíamos acabado de escuchar. Entre ello pues los ruidos extraños que normalmente se presentan, o lo típico que se presenta en una casa que asustan, por decirlo así, una casa embrujada. Los rasguños en las paredes, golpetazos en la sala, pero lo mayor que de momento a nosotros nos generó impacto fue la puerta que teníamos abierta de la habitación y ser azotada con violencia.
Una puerta pesada que por mucho viento que estuviera entrando a la habitación no generaría pues que una puerta de metal aproximadamente unos 15 kilos, porque era de un grosor que inclusive me da la impresión que era hasta blindada, se azotase con fuerza. No le prestamos atención esa noche, pero posterior a esa noche, las noches siguientes pues empezaron a ocurrir lo mismo, los rasguñazos en la pared, las sillas que se empezaban a mover solas, o ese era el ruido que nosotros escuchábamos en la sala. Fueron las pesadillas lo que nos empezaron a llamar la atención de que algo no estaba ocurriendo, pues algo anormal estaba ocurriendo en la casa. Nada estaba bien allá, dado a que cada uno de los integrantes empezamos a sufrir de pesadillas que se asimilaban. Una entidad que nos causaba mucho miedo en el sueño y la ejecución de varios niños en el primer piso de la casa ubicado hacia el baño. Como si debajo de este hubiesen enterrado de pronto algunas criaturas que en el sueño habíamos visto que habían asesinado. No prestamos atención, dado que simplemente eran sueños. Con el pasar de los años en aquella casa, los sucesos se iban extendiendo un poco más. Teníamos una mascota, la cual vivió con nosotros muchos años. Y después de vivir allá con nosotros en esa casa, tuvo una muerte violenta. Los ojos se veían como si se los hubieran extirpado. Y bueno, se generaba mucho vómito. No sabíamos qué le había pasado en los ojos como tal, los tenía reventados, nuestra pobre mascotita. Posterior a ello también tuvimos otra mascota, un pastor alemán, quien había sufrido una muerte violenta también en esa casa. Y así por el estilo, mascotas que conseguíamos, mascotas que empezaban a tener muertes violentas. Empezamos a sospechar de que en la casa no había un fenómeno fantasmagórico, sino uno demoníaco, después de que unos hermanos de una comunidad carmelita ubicada en la ciudad de Bogotá nos visitasen e hiciesen muchas oraciones y rituales especiales para sacar cualquier fuerza maligna de la casa. No fue tan sencillo. La presencia por un tiempo se apaciguó, pero después de eso llegó con mucho más violencia. Se presentaba con más frecuencia a través de los objetos que se movían solos, manifestaciones de otra clase. Ya había mencionado a mi señor padre, quien había tenido una experiencia con una de estas, con esta tétrica fuerza espectral que se encontraba ahí. Pero también ya había mencionado también lo del tío que había visto un brazo entero asomarse por la hendidura de una de las puertas, vidrios que se rompían solos. Refiriéndome a los espejos, después de que uno se reflejaba, una sombra pasaba por detrás de quien se estuviera reflejando en los espejos, y los espejos siempre se reventaban. Bueno, en resumidas cuentas, creo que no nos vamos a quedar solamente con uno a uno de los casos vividos en aquella casa. Pues vamos a hablar también de los malos olores que se sentían en aquel lugar, planta podrida, animales muertos. Ese era el olor que nosotros presenciamos en esa casa. El miedo a asomarnos a las escalas después de determinado horario, dado a que se veían una especie de criaturas pequeñas que nos miraban fijamente, sin contar los gritos de agonía y tétricos que se sentían a veces en dicha casa. Así continuamos durante mucho tiempo hasta que se le dio un ultimátum a nuestra estadía y simplemente partimos de aquel lugar.
pero no antes de haber pues experimentado algo que nos generó demasiado miedo. Ya teníamos experiencia con las psicofonías como tal, pero eso fue algo, no sabría cómo describirlo. El miedo pues se encargaba de helar nuestra sangre, de erizar nuestra piel. Cuando grabamos la primera psicofonía en esa casa, no era la voz de un ser humano, no como en la casa anterior. Esta era una voz un poco más gutural, más ronca. Incluso pues un par de conocidos que conocían del tema nos dijeron, eso no es una fuerza fantasmagórica, sino un demonio como tal. Y bueno, pues dado a las situaciones que vivíamos ahí, las patologías de las que empezamos a sufrir, las cosas que veíamos a través de sueños, la muerte violenta por parte de nuestras mascotas, entre otros malos sucesos presenciados en aquel lugar, entre ellos disputas familiares, pensamientos de odio, de enojo, de desamor, de frustración e incluso tendencias suicidas. Bueno, pues creo que concluimos hasta aquí pues la historia de la casa en Yumasa, en la ciudad de Bogotá, y pasaremos a un sitio en el cual duré viviendo aproximadamente 4 años, conocido como Monte Escenario en el Retiro, Antioquia. Hans Winchester. Hacia el año 2003 me mudé hacia un monasterio ubicado en el Retiro, Antioquia, justo antes de llegar hasta La Ceja. Dicho monasterio es una comunidad religiosa en donde quienes se preparan allá o quienes se forman en aquel lugar se preparan para ser frailes, sacerdotes. Durante los primeros días de recién ingreso en aquel lugar, algunos hermanos antiguos habían hablado sobre algunas situaciones extrañas vividas en aquel lugar. Uno mencionaba escuchar ruidos de alguien moverse por el encielado del segundo piso. Otro mencionaba sobre golpes en el pasillo a ciertas horas de la noche. Otro mencionaba sentir rasguños en el piso. De momento creí que solamente eran historias para asustar a los primíparos. Durante las primeras semanas de vivir en aquel lugar no experimenté nada de ello. Después de un tiempo fue que empecé a escuchar también ciertos ruidos, exactamente. Alguien, como si estuvieran dando en el encielado de las habitaciones. Los dichos ruidos de pasos en el pasillo y también los rasguños. Entre eso, algunas situaciones que se habían presentado, como no sé cómo llamarlo, ya que las moscas no vuelan en panal y menos le tiran a las personas, pero eso ocurrió. Un enjambre de moscas atacando a uno de los sacerdotes. Olores desagradables, nauseabundos, que ya se habían hecho pues muy familiares para mí, dado a los sitios en donde había vivido anteriormente. Entre ello, el ruido de un caballo a ciertas horas andando por el pasillo del monasterio del primer piso, ubicado en el primer piso, cosa que por eso era un monasterio, porque estaba a las lejanías de las casas que estaban a los alrededores y los pueblos aledaños a este. Un estado de cambios de humor entre los formandos como los formadores. Una sensación que llevaba a la gente a que se atacaran entre ellos verbalmente. Siendo un sitio de oración, en donde hay una capilla, un par de oratorios, muchas imágenes benditas y elementos consagrados, y sin embargo se presentaban algunas situaciones. Entre ellos, un chico que era oriundo de la ciudad de Pasto,
quien había mencionado haber visto a alguien colgado en el baño de su habitación, cosa que le generó que no quisiese hablar con muchos de nosotros durante algún tiempo. Accidentes dentro de la misma. Varios de nosotros, eso me incluye, hemos sufrido algunos accidentes extraños en ese lugar. Uno de ellos no quiso decir nada a nadie hasta que una vez confesó que algo lo había arrojado fuertemente contra la pared, pero estamos hablando de un hombre de 1,80 m, corpulento, y algo levantarlo y azotarlo contra la pared. Chicos que se caían por las escaleras, desmayos repentinos y, como había mencionado anteriormente, los cambios de estado anímico entre nosotros generaban disputas, conflictos, sensación de atacar el uno al otro. Hacia la década de los 80, en tiempos de el famoso narcotraficante Pablo Escobar, los campesinos de los lugares mencionaban que este sujeto mandaba a asesinar a la gente y a enterrarlos por ahí por los alrededores del terreno. Precisamente en la tarde de hoy se estuvieron hablando sobre asesinatos y masacres en algunas casas que ya son considerados hoy en día malditos, y que dichos masacres o asesinatos formaban parte de un ritual inconsciente para abrir un portal para que los demonios acudieran a ese lugar. El mundo de los espíritus o el plano espectral siempre será un misterio para nosotros los seres humanos, dado que si la oración, si la meditación, si el rociar agua bendita en un lugar es suficiente para apaciguar a las fuerzas del mal, porque un sitio como este se presentan este tipo de cosas, dado a que se celebraba la Eucaristía todos los días, el oficio litúrgico de las laudes, las vísperas, las completas, el rezo del Santo Rosario, la meditación personal, hombres santos que residen en aquel lugar. Bueno, mis queridos amigos de Paranormalia, pues habíamos quedado de que en este especial simplemente narraríamos nuestras historias y algunos pues nos comentarían sus propias historias vividas, las cuales leeríamos aquí en este programa Paranormalia para todos nuestros oyentes paranormalísimos. WhatsApp 313-707-1039 para contactarse con nosotros. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Hacia el año 2017, viajando hacia Tolima, precisamente este lugar llamado Dolores, en donde me tocó pues prestar mis servicios de consejería y misión para aquel entonces, me quedé una noche en la casa del párroco del pueblo. Una casa que se encuentra lejana de las casas cercanas del lugar. Una casa muy propicia para los escenarios de terror, dado a que la casa era una casa muy grande, tenía una estructura muy parecida a las películas, estilo, qué sé yo, que por ahí el caso Perrón, o el caso Difeo también, unas casas pero es impactantes de hecho nada más de ver. El temor por el encontrarse algún fenómeno fantasmagórico en aquel lugar pues no fue en vano, dado que por las noches se sentían las risas de una niña pequeña, el llanto de un bebé y obviamente los pasos de una mula por todo el pasillo. En una tierra en donde se supone es clima cálido y una casa que es fría como el culo de un muerto,
no generaba más que otra cosa que sospecha de que algo ocurría ahí. Pues el padre, el sacerdote, ya estaba acostumbrado a aquel lugar. Decidí yo hacer una pequeña grabación sobre, pues, grabar un poco la parte trasera de aquella casa cural. No encontré nada en la grabación, nada visible, pero sí, precisamente en el momento de escuchar bien el audio del video, se escucha levemente el llanto del niño. Estamos hablando de un sitio a las afueras del pueblo, no hay casas ubicadas a los alrededores, posiblemente sea simplemente el ruido de un gato. Mis queridos oyentes de Paranormalia, fue otro de los casos o nada del otro mundo que yo haya tenido que presenciar, cosas que cualquier ser humano común y corriente podría presenciar. Continuamos con algunos testimonios de experiencias paranormales. Es fácil ser escéptico sobre lo paranormal, pero quizá leyendo estas historias hasta los más incrédulos podrían convencerse de la veracidad de estas experiencias. Un nuevo hilo de Reddit donde se pide a los usuarios que revelaran las más aterradoras historias sobrenaturales que hubieran tenido, ha destapado algunas de las exposiciones más horribles de los últimos tiempos. El mensaje fue marcado con una etiqueta donde solo se aceptarían respuestas serias y que pudieran ser demostrables, lo que lo convierte en mensajes aún más espeluznantes. Mientras que algunos usuarios adelantaban historias pavorosas o malas experiencias, otros dijeron que estaban agradecidos por los entes que afirmaban haber encontrado. Entes buenos. Cuando era pequeña, tendría más o menos 6 o 7 años, fui con mi madre a visitar a una tía suya. Estaba aburrida como cualquier niña visitando a gente mayor, así que decidí ir a la segunda planta por mi cuenta y jugar por allí. Subí y me encontré ese gran balcón, con altas puertas corredizas de vidrio y unas cortinas flotantes y frágiles sobre ellas. Decidí que sería divertido girar debajo de ellas y luego caminar para que recorrieran mi cara como un velo. Cosas de niños pequeños. El problema era que esas cortinas estaban pegadas a las escaleras y no había barandilla. No había nada que hacer. Una dura caída por esas escaleras hubiera sido más que doloroso, pero que no pensé en ello mientras jugaba. Sentí que una mano me agarraba la parte de atrás de la camiseta lo suficientemente fuerte para que yo dejase de caminar. Comencé a girar de nuevo bajo las cortinas, sin poder ver nada, y empecé a andar. Entonces sentí una mano que me agarraba la parte de atrás de la camiseta lo suficientemente fuerte para que yo dejase de caminar. De repente sentí otra mano muy diferente a la que tiraba hacia atrás de la cortina que tenía puesta sobre la cara, dejando ver que yo estaba justo en el borde de las escaleras a punto de caer. Cuando me giré, pensando en que había sido mi madre o su tía las que me habían agarrado, vi que estaba yo sola en aquella habitación, que no había nadie, nada. Así que me asusté tanto que bajé las escaleras gritando. Fue entonces cuando la tía de mi madre decidió contarme que hacía unos 80 años
Una mujer, a pocos días de su boda, perdió la vida en el segundo piso. Nunca hacía daño a nadie, pero a veces la veía junto a la ventana mirando hacia afuera o paseando por la planta de arriba. La verdad que le doy las gracias por ayudarme y no dejar que me rompiese la cabeza por las escaleras, pero recuerdo que siendo una niña me asusté mucho. La abuela protectora. Mi bisabuela murió cuando yo tenía 7 años. Nos llevábamos genial y nos queríamos muchísimo. Además vivíamos muy cerca. Siempre olía a jabón perfumado de limón y era mi olor favorito. Cuando murió, me costó conciliar el sueño. Durante una temporada mi padre me cantaba para consolarme y dormir. Una noche olí algo de limón y me quedé dormida. No lo había vuelto a sentir desde hacía ya un año, cuando ella falleció. Sentía una mano en mi espalda que me tranquilizaba y el olor volvía cada noche para calmarme. Resultó que mi padre puso en el respiradero una barra de jabón igual que la que tenía mi bisabuela, aunque no me contó hasta mucho tiempo después. También le conté lo de la mano en mi espalda y él me confesó que mi tatarabuela solía hacer lo mismo por él hasta que lograba dormirse. No sé quién era, si mi bisabuela o tatarabuela, pero lo sentía cada noche y me ayudaba a descansar. La abuela de unos amigos estaba de viaje y nos pidió que comprobáramos cómo estaba su perro, un supuesto pastor alemán cariñoso que saltaría de alegría al vernos llegar. Fuimos hacia allí y para nuestra sorpresa no había ningún perro que acudiese a la puerta. No creímos que fuera raro y empezamos a buscarlo. Comenzamos a llamarlo, escuchando pasos corriendo por las escaleras. Pensamos que algún familiar podría estar allí y llamamos a la dueña para asegurarnos, pero ella afirmaba que no era posible. Escuchamos más pasos, esta vez subiendo por las escaleras, y sugerí llamar a la policía por si estuvieran robando, pero mi amigo me dijo que primero debíamos comprobarlo. Mientras íbamos hacia las escaleras, escuchamos una especie de campana y mi amigo me explicó que el perro tenía una que probablemente fuese de él. Teníamos miedo, pero acabamos subiendo a la segunda planta. Allí encontramos a Jack, el perro que estaba temblando y muerto de miedo. No conseguimos que se moviese. Él solo miraba a las escaleras. Buscamos por toda la casa y no había nada ni nadie. La abuela de mi amigo asegura que aquel día era su marido fallecido y que lo escucha muchos días caminar por la casa. ¿Tienes miedo? Deberías tenerlo. Estamos entrando al mundo de Paranormalia, donde las puertas de lo desconocido están abiertas. Entren si se atreven y sobrevivan si pueden. Te damos la bienvenida a Paranormalia, donde auscultaremos aquel morbo que tenemos por aquello que desconocemos. Y recuerda que eres un osado si duermes esta noche solo y con la luz apagada, después de haber ingresado al mundo de Paranormalia.
Casas Encantadas. Estábamos celebrando una fiesta de pijamas en casa de unos amigos que viven en un pequeño palacio de 1900. Sus hermanos siempre decían que veían una señora en el sótano, pero yo siempre pensé que eran historias para meternos miedo. Una noche me desperté porque alguien hablaba muy fuerte en la cocina y vi que mi amiga no estaba durmiendo, así que pensé que habría bajado para preparar el desayuno o comer algo, aunque ella realmente estaba en el baño y yo no me di cuenta en ese momento. Mientras caminaba por las escaleras, las voces se hicieron más fuertes. Se podía oír la conversación y oler los huevos y escuchar chisporrotear el balcón. Pero cuando llegué, todos esos sonidos desaparecieron, aunque no el olor. Entré a la cocina y todas las luces estaban apagadas y el fuego frío. Cuando estaba subiendo las escaleras, vi cómo mi amiga salía del baño. Le conté lo sucedido y me dijo que quizá estaba soñando. A la mañana siguiente, sin que mi amiga le dijera nada a su hermano, porque había estado conmigo todo el rato, él nos regañó por haber hecho tanto ruido en la cocina durante la noche. Esa casa me daba miedo, pero realmente son ellos quien arrastran al ente. Se han mudado a otra y lo que hubiera en esa casa se ha ido con ellos, ya que varias personas que no saben nada de la mujer del sótano aseguran haberla visto y describir cómo nos mira. Toda mi infancia he vivido en una casa antigua, aunque más o menos reformada, que pertenecía a mis abuelos. Pasando por la habitación de mis padres, podías encontrar otra subiendo un par de escalones a la que llamábamos la cámara, ya que su función anterior había servido para guardar cereales. Allí tenía todos mis juguetes, monté mi propia sala de juegos, solía pasarme las tardes enteras allí con la puerta cerrada. Podría decirse que era una especie de desván. Mientras jugaba, escuché varias veces como mi madre, que estaba en la planta de abajo, gritaba mi nombre como si necesitara algo. Cuando bajaba, preguntar qué pasaba, ella me respondía que no me había llamado. Esto me pasó varias veces. Estas y otras historias que hemos compartido en este especial de Confidencia de lo Paranormal por parte de nuestros paranormálicos amigos, quienes nos han escribido acá al WhatsApp o al correo como tal. Estas y otras historias no las podemos compartir ahora que el grupo de Paranormalia ha crecido, al igual que sus presentadores como tal, y dentro de poco se formalizará como tal un grupo podcast a través de distintas plataformas. Entre ellas se va a utilizar también el Facebook, aparte del YouTube y el WhatsApp, para subir este tipo de programas. Quien quiera compartir alguna experiencia de lo paranormal, conocimiento o mayor aún, quien se quiera unir a este grupo, nos pueden escribir o nos pueden llamar al 313-707-1039 o dejarlo en It is not hands that call us. It is desire.